Hola a todos. Antes de continuar con el video, suscríbase al canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Deja tu like para que sepa que estás disfrutando este tipo de contenido. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad están viendo este video? Me encantaría saber desde dónde lo ven, ¿sabes? Hay cosas que guardamos tan profundamente que nos duele el pecho, un secreto que ni siquiera le contamos al espejo. Para mí, este secreto siempre ha tenido el olor a papel viejo y el peso de los muebles de caoba oscura de la oficina de mi familia. Crecí en ese mundo, el mundo de Miller y Miller, una fortaleza financiera en Boston construida por hombres de mi linaje, cuyos retratos al óleo me miraban todos los días con una severidad que parecía juzgarme. Desde pequeña, fui la niña de los números, la niña prodigio que veía patrones donde otros veían caos. No solo entendí el negocio, lo sentí latir en mis venas. Les di mi juventud, mi energía y un genio que, para ser honesto, nunca podrían igualar. Sin embargo, a todos los efectos, yo era solo un detalle decorativo, una pieza funcional, pero silenciosa, que mantenían a su alrededor, sin darme nunca la llave de la habitación principal, el lugar donde se tomaban las verdaderas decisiones. Yo era la hija, la sobrina, la prima, nunca el estratega. El dolor más agudo llegaba sutilmente, en pequeños gestos de desdén que se acumulaban como un veneno lento. Pasé noches sin dormir estudiando hojas de cálculo y proyecciones, creando estrategias que hicieron que la empresa ganara millones y nos pusieran por delante de competidores voraces. Al día siguiente, vi a Jake, mi primo, de pie en la sala de conferencias, presentando mis diapositivas, mis palabras, mis ideas, como si fueran suyas. Recibió las palmaditas en la espalda, las sonrisas de aprobación de mi padre y mi tío, mientras a mí me decían que sirviera café o simplemente tomara las actas de la reunión. El calor de la humillación me subió por el cuello, pero aprendí a tragarlo, a sonreír con fuerza, a fingir que no me importaba. Durante años creí que si trabajaba más duro, si mis resultados eran aún más espectaculares, tarde o temprano tendrían que verlo. Qué ingenuo. De mi parte, no querían verme, porque verme significaría admitir que una mujer, y tan joven además, podía ser el verdadero pilar de ese imperio patriarcal. Mi refugio empezó pequeño, casi como un acto de rebelión silenciosa, una terquedad. Todo empezó en mi apartamento. Tarde por la noche, cuando la ciudad dormía y yo finalmente podía ser yo mismo. Con mi propio dinero, el que ahorré del sueldo que me pagaban, comencé a hacer pequeñas inversiones, probando teorías que se consideraban demasiado atrevidas para la firma. Creé un algoritmo, un sistema que era completamente mío, y funcionó. Funcionó de una manera terriblemente brillante. Un cliente se convirtió en 2, luego en 10. Gente que confió en mí, Heather, no en el apellido Miller. Construí una empresa entera bajo sus narices, una estructura legalmente separada, con patentes registradas a mi nombre y una base de clientes que ya ascendía a una fortuna considerable. Esta segunda vida fue mi oxígeno. Fue una prueba para mí mismo de que no estaba loco, de que mi talento era real y poderoso, y de que no necesitaba la validación de nadie para existir y prosperar. El día en que todo cambió no empezó con una explosión, sino con el zumbido banal de una notificación en el móvil. Estaba en mi sala de estar, la misma habitación de siempre, con una vista del puerto de Boston que ya ni siquiera podía ver porque me resultaba tan familiar. El aire acondicionado zumbaba suavemente, una calma que precedía a la tormenta que ni siquiera sabía que se avecinaba. Estaba revisando los detalles finales de una propuesta que salvaría a uno de los clientes más importantes de la firma, un trabajo que me consumió durante semanas. Mi celular vibró sobre la mesa de cristal. Era un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp, el que usaban para comunicaciones profesionales. El nombre del grupo era Miller Finanzaos. Clientes, una mala broma, teniendo en cuenta el trato que recibí. Abrí el mensaje sin pensarlo mucho, esperando alguna trivialidad, tal vez una orden disfrazada de petición, pero lo que leí allí, en esa pequeña pantalla iluminada, fue suficiente para congelar la sangre en mis venas y darme finalmente el coraje que necesitaba. El mensaje fue breve, brutalmente eficaz, enviado por mi propio padre. Decía: a partir de hoy,
Toda la comunicación con los clientes se centralizará entre Jake y yo. Heather, concéntrate únicamente en el soporte analítico interno sin excepciones. Y eso fue todo. Ninguna explicación, ninguna reunión, ninguna consideración. Años de construir relaciones con clientes, confianza mutua y entrega personal de resultados, todo borrado con una sola oración en una aplicación de mensajería. El mundo que me rodeaba pareció perder su sonido por un momento. El zumbido del aire acondicionado desapareció, el ruido del tráfico exterior quedó en silencio. Sentí un escalofrío que empezó en las puntas de mis dedos y viajó por mis brazos, instalándose en mi estómago como un bloque de hielo. Miré la pantalla y las palabras bailaban, pero su significado quedó grabado en mi mente. Soporte analítico interno. Fue la forma corporativa y cobarde de enviarme de vuelta al cuarto oscuro, al trabajo invisible que pensaban que nunca debería haber dejado. Fue un exilio dentro de mi propia casa. Una ira que nunca me había permitido sentir realmente comenzó a burbujear dentro de mí. No era la frustración habitual, aquella que me tragaba con un vaso de agua y un suspiro de resignación. Era una furia pura, blanca, incandescente, una claridad cortante que me hizo ver todo con dolorosa claridad. No me vieron como una pieza clave, ni siquiera como una persona. Yo era una herramienta, una calculadora humana de alto rendimiento que usaban cuando les convenía y guardaban en un cajón cuando no. Levanté la cabeza y miré a través del cristal de mi sala de estar. Vi a mi primo Jake caminando por el pasillo, riéndose con uno de los socios, con la actitud de quien es dueño del mundo. El mundo que ayudé a construir. En ese momento, el nudo en mi garganta no era de llanto, era de odio. Un odio que por primera vez no me asustó. Al contrario, me dio enfoque. Él me dio fuerza. Sentí que cada célula de mi cuerpo despertaba de un largo sueño. Todas las humillaciones del pasado vinieron a mi mente de inmediato, no como recuerdos lejanos, sino como escenas vívidas que sucedían allí mismo, frente a mí. Aquella vez que mi tío dijo, en una cena familiar, que yo era inteligente para ser chica, la reunión donde presenté un proyecto completo y al final mi papá se volvió hacia Jake y le preguntó, entonces, hijo, ¿qué piensas? Las innumerables veces que mis opiniones fueron ignoradas, solo para ser presentadas por un hombre minutos después y aclamadas como geniales en cada una de estas puñaladas que había minimizado y justificado ante mí mismo, ahora formaban un mosaico claro e innegable de falta de respeto. El mensaje del teléfono celular no fue un incidente aislado. Fue la culminación de una vida de invalidación. Finalmente, lo entendí con el sonido ensordecedor de una puerta de la bóveda al cerrarse de golpe. Ya no había nada más que esperar. No habría ningún ascenso sorpresa, ninguna disculpa, ningún reconocimiento tardío. Ese era mi lugar en su universo. Siempre lo sería. Mi mirada se desvió del pasillo y aterrizó en mi bolso en la esquina de la habitación. Dentro estaba mi cuaderno personal, el portal a mi verdadero imperio, a mi verdadera identidad. La ira ardiente empezó a transformarse en hielo calculador. La emoción cruda dio paso a una lógica fría y aguda. ¿Me querían en soporte analítico? Bueno, tendrían un análisis de riesgos que nunca olvidarían. La idea vino a mi mente, no como un plan complejo, sino como una acción única, simple y devastadora. Fue una jugada de ajedrez, la única posible cuando tu oponente te acorrala pensando que ya ha ganado. Me habían subestimado por última vez, me habían empujado hasta el borde del acantilado, sin darse cuenta de que al hacerlo me habían dado la visión más clara de todas. Y lo más importante es que me habían dado alas. Cogí mi móvil, el mismo que me había traído la sentencia, y comencé a actuar. El tiempo de ser una buena chica había terminado. Con dedos firmes, sin una pizca de temblor, abrí la aplicación bancaria en mi computadora portátil. No la aplicación de Miller y Miller, sino la mía personal, que daba acceso al panel de control del fondo familiar. Conocía cada rincón de esa interfaz, cada agujero de seguridad que yo mismo, irónicamente, había ayudado a diseñar. Mis ojos recorrieron los números, las cifras que representaban el poder y la arrogancia de mi familia. Y allí, en una línea discreta, estaba mi aportación. $4.200.000. Mi trabajo, mi sudor, mi genio, convertidos en dígitos en una pantalla.
No fue una herencia, no fue un regalo. Era el fruto de años de inversiones paralelas que había canalizado al fondo, una forma de demostrar mi valía de la única manera que ellos parecían entenderan con dinero. Moví el cursor sobre el botón retirar. No lo dudé, no respiré profundamente Fue un clic, un único clic, seco. Apareció la ventana de confirmación, con sus advertencias de protocolo. Ingresé mi contraseña, un largo código alfanumérico que era un anagrama de la frase "Soy mi propio imperio" y lo confirmé. En el momento en que la pantalla mostró transacción completada, un pesado silencio cayó sobre mi habitación. Era diferente del silencio anterior. Ahora bien, fue un silencio de mi propia creación. Había cortado el cordón umbilical, no con mi familia, sino con la ilusión que tenía con ellos. Sentí mariposas en el estómago, una mezcla de miedo y libertad que casi me mareaba. Era la sensación de saltar de un avión sin estar absolutamente seguro de que el paracaídas se abriría, pero al mismo tiempo una calma profunda se apoderó de mí. Era la calma de alguien que finalmente toma el control de su propia vida, de alguien que deja de reaccionar y comienza a actuar. Miré por la ventana la ciudad que se extendía allí y por primera vez en mucho tiempo no me sentí pequeño frente a ella. Me sentí parte de ello, una fuerza en movimiento, tan real y poderosa como el viento que mecía los barcos en el puerto. El dinero era solo una herramienta. Lo que yo hice allí fue mucho más grande y declaré mi independencia. Sabía, con la precisión de uno de mis algoritmos, lo que estaba sucediendo en ese mismo momento, unos pisos más abajo. La retirada de tal cantidad no pasaría desapercibida durante más de unos minutos. El sistema del fondo fue diseñado para activar alertas automáticas ante cualquier movimiento superior a 1.000.000. Casi podía oír los teléfonos empezando a sonar, la confusión inicial, transformándose en incredulidad y luego en pánico. Miraban el registro, veían mi nombre y no entendían. ¿Cómo pudo la dulce Heather, la chica de apoyo analítica, hacer algo así? Verían el agujero en sus cuentas y la liquidez del fondo evaporándose en un instante. Y entonces les golpearía. El gran contrato de 20 millones, el que dependía de la impecable salud financiera de la firma, el que había pasado semanas salvando con mis análisis, estaba ahora en peligro monumental. No solo había tomado mi dinero, no había arrancado la viga que sostenía el techo. Una sonrisa delgada, casi imperceptible, curvó mis labios. No era una sonrisa de felicidad, sino de justicia poética. Fue la satisfacción de quienes vieron el tablero de juego. Durante toda mi vida, ellos tuvieron el poder, movieron las piezas y dictaron las reglas, mientras que yo solo fui un peón a sacrificar. Ahora, con un solo movimiento, me había convertido en la reina. No sentí ninguna culpa, ningún remordimiento. Lo que sentí fue una claridad abrumadora. Me habían enseñado a ser implacable, a pensar en términos de ganancias y pérdidas, a nunca dejar que las emociones se interpusieran en una decisión de negocios. Y había aprendido muy bien la lección. Simplemente no esperaban que un día yo aplicaría esa misma lógica fría contra ellos. Cerré mi computadora portátil lentamente, la guardé en mi bolso y me levanté. Me enderecé la chaqueta, respiré profundamente el aire frío de la habitación y caminé hacia la puerta. La guerra había comenzado y por primera vez en mi vida estaba listo para luchar, salir del edificio Miller, y Miller ese día fue una experiencia casi surrealista. Cada paso que daba sobre el mármol pulido del vestíbulo resonaba de forma distinta, como si me estuviera despidiendo de una versión de mí mismo que iba quedando atrás con cada metro que pasaba. Saludé al guardia de seguridad con un gesto de la cabeza, el mismo que hacía todos los días, pero por dentro yo era una persona diferente. El aire de Boston en la calle nunca se sintió tan fresco, tan lleno de posibilidades. Mientras caminaba por la acera, mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolso, una vibración insistente y desesperada. Yo sabía quién era el sonido del caos que había sembrado. Una parte de mí, la vieja Heather, sintió un escalofrío, una urgencia de acercarse y explicar, de tratar de solucionarlo. Pero la nueva Heather, la que había nacido en esa fría habitación minutos antes, seguía caminando, con los hombros rectos y la barbilla en alto. Cada vibración ignorada era una pequeña victoria, un ladrillo más en el muro de mi nueva fortaleza. El teléfono no paraba de sonar. Primero fue mi padre. Su nombre apareció en la pantalla 1, 2,
5, 10 veces. Entonces llegó Jake, con una urgencia que casi podía sentir a través del dispositivo. Las llamadas perdidas se acumularon, seguidas de una avalancha de mensajes de WhatsApp, signos de exclamación, oraciones en mayúscula, preguntas que iban desde la confusión hasta acusaciones directas. ¿Qué hiciste? Contesta el teléfono ahora. ¿Es esto algún tipo de broma? Leo las vistas previas de los mensajes en la pantalla de bloqueo con distancia clínica, como si estuviera analizando datos de un mercado en caída. Ya no se trataba de mí, ni de su dolor, ni de su ira. Se trataba de poder. Y en ese momento, el poder estuvo en no responder, en dejarlos ahogarse en su propio desastre, en dejarlos sentir de primera mano lo que era tener el control arrebatado de sus manos abrupta e inexplicablemente. Les estaba dando una dosis de su propia medicina, y la efectividad fue asombrosa. No me fui a casa, mi apartamento, a pesar de ser mi refugio, todavía estaba demasiado cerca de su órbita. Necesitaba un territorio completamente neutral. Terminé en un pequeño café al otro lado de la ciudad, un lugar en el que nunca había estado antes, donde nadie sabía mi apellido. Pedí un espresso doble, y me senté en una mesa en la esquina, frente a la ventana, observando el movimiento de la gente que no tenía idea de la guerra que acababa de declarar. El olor a café molido y el sonido suave de una música me anclaron en el presente. La adrenalina empezó a disminuir, dando paso a un agotamiento profundo pero satisfactorio. Estaba solo, completamente solo, y la idea, que antes había sido aterradora, ahora era liberadora. No necesitaba el permiso de nadie para estar allí, para tomar mis propias decisiones, para existir. Por primera vez, el silencio de mi teléfono, que finalmente puse en modo avión, fue el sonido más hermoso del mundo. Después de una hora de ese silencio autoimpuesto, decidí que era el momento. No podía esconderme para siempre. La estrategia exigía el siguiente movimiento. Volví a encender el celular. La avalancha de notificaciones fue inmediata. Recogí la última llamada perdida de mi papá y le devolví la llamada. Él respondió al primer timbre. Su voz era una mezcla de furia y pánico que nunca había oído antes. Heather, ¿dónde estás? ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Lo has congelado todo? El contrato de Westbrook pende de un hilo. Esperé a que terminara su arrebato, dejando que el silencio se prolongara durante unos segundos. Entonces, con la voz más calmada y firme que pude reunir, respondí: lo sé, soy consciente del impacto de mi decisión. Fue un análisis de riesgos, papá, algo que me enseñaste a hacer muy bien. Hubo un silencio conmocionado en el otro extremo. Esta no es una negociación familiar, continué, es una transacción comercial. Y si Miller y Miller quiere salvar el contrato de Westbrook, tengo una oferta, pero no será en tus términos, será en los míos. El silencio al otro lado de la línea fue lo más elocuente que jamás he escuchado de mi padre. Duró quizás 5 segundos, pero pareció una eternidad. Podía imaginarlo, en su costoso sillón de cuero, con el teléfono pegado a la oreja y el rostro rojo de ira transformándose en una máscara de incredulidad. Él, el gran patriarca, el hombre que nunca fue cuestionado, se quedó sin palabras. Cuando finalmente habló, su voz era baja y tensa, como las cuerdas de un violín estiradas al máximo. ¿Qué propuesta? Intentó sonar autoritario, pero el tono de desesperación era inconfundible. Sabía que estaba acorralado. Es sencillo, dije, manteniendo un tono neutral y profesional. Puedo ofrecerle a la empresa un préstamo a corto plazo, la cantidad exacta para cubrir el déficit y asegurar la liquidez del contrato de Westbrook. El dinero estará disponible en 1 hora. Hice una pausa deliberadamente, dejando que la oferta quedara suspendida en el aire como un salvavidas. Él no pudo negarse a Ne, y ambos lo sabíamos. ¿Un préstamo?, repitió, la palabra sonando extraña, casi absurda en su boca. ¿Quieres prestarle dinero a tu propia familia? La ironía era tan grande que casi me reí. No, corregí con frialdad. Ofrezco un préstamo a Miller y Miller, a un tipo de interés de mercado, por supuesto, con todos los contratos y garantías legales que requiere una transacción de esta envergadura. Mi abogado le enviará el borrador al suyo en 20 minutos. Pude sentir su ofensa a través de la línea, su indignación al ser tratado como un cliente común por su propia hija. Pero la vieja Heather, la que se encogía ante esta furia, estaba muerta y enterrada. Y hay una condición más.
Añadí, antes de que pudiera protestar, quiero reunirme con ustedes, tío Robert y Jacob dentro de 30 días, no para hablar del préstamo, sino para redefinir por completo mi relación con la firma. Mis abogados estarán presentes, y los suyos también deberían estarlo. Colgué el teléfono antes de que pudiera contestar. El clic final fue como el punto final de un capítulo entero de mi vida. Sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho, una mezcla de miedo y euforia. Acababa de desafiar al hombre más poderoso que conocía, mi propio padre, y había ganado la primera batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Inmediatamente llamé a mi abogada, una mujer brillante e incisiva que había contratado para mi empresa secreta. Expliqué la situación en pocas palabras. Ella no pareció sorprendida, simplemente escuchó atentamente y, finalmente, dijo con una calma impresionante: excelente, prepararé los documentos del préstamo ahora mismo y empezaré a preparar el expediente para la reunión. Reúnan todo lo que tengan a los registros de su empresa, las patentes, los testimonios de sus clientes, todo. Construyamos un caso irrefutable. Su validación. Su preparación profesional fue como un bálsamo. Ya no estaba solo en esta lucha. En las horas siguientes, el pánico de la familia Miller se hizo palpable, incluso desde la distancia. Mi tío Robert me llamó, intentando un enfoque más suave, apelando a la unidad familiar. Lo interrumpí diciéndole que cualquier comunicación debía hacerse a través de los abogados. Luego vino el patético intento de Jake. Me envió un largo mensaje, lleno de falsas disculpas y recuerdos de infancia, tratando de manipularme con sentimentalismo barato. Siempre hemos sido un equipo, primo. ¿Qué pasó? Podemos resolver esto juntos. Leí el mensaje y me sentí profundamente cansado. Ese era su juego, el juego que yo jugué durante tanto tiempo. Sin responder, simplemente lo bloqueé. Cada intento fallido que hicieron para alcanzarme, para hacerme regresar al viejo patrón, solo fortaleció mi determinación. No entendieron que ya no estaban tratando con la muchacha que tomaba las actas. Estaban tratando con la mujer que poseía el capital que necesitaban desesperadamente para sobrevivir. De hecho, el poder había cambiado de manos. Los siguientes 30 días fueron el periodo más extraño y de mayo era concentración de mi vida. Era como vivir en el ojo de un huracán. A mi alrededor, sabía que reinaba el caos en Miller y Miller, pero en mi centro de operaciones, que esencialmente era mi sala de estar convertida en una sede central, había una calma absoluta y una concentración en el trabajo que nunca había experimentado. Mi equipo legal y yo nos sumergimos profundamente en la construcción de mi caso. No había lugar para el drama familiar, para los sentimientos heridos o para la vacilación. Cada emoción se convirtió en acción. Cada recuerdo de injusticia se convirtió en una evidencia. Pasé días y noches organizando informes, imprimiendo extractos, compilando solicitudes de patentes para mis algoritmos y contactando a mis clientes personales para obtener declaraciones formales sobre mi trabajo. Estaba construyendo un muro de hechos, una fortaleza de datos irrefutables que hablarían más fuerte que cualquier apelación emocional o intento de intimidación que pudieran usar contra mí. Cada documento que añadía a la carpeta de la reunión era como una afirmación de mi propia existencia profesional. Allí estaba el estado financiero de mi empresa, que mostraba un crecimiento exponencial que superaba con creces los resultados de los departamentos que dirigía Jake. Había copias de las patentes, con mi nombre como único inventor, prueba legal de mi genio. Y lo más importante, hubo cartas de mis clientes, personas influyentes en el mercado, que no solo elogiaron mis resultados, sino que también destacaron mi visión estratégica y mis habilidades de liderazgo. Estas fueron palabras que nunca había escuchado dentro de mi propia familia. Cada hoja de papel era una voz que se unía a la mía, creando un coro que sería imposible de ignorar. Ya no estaba simplemente contando mi historia, lo estaba demostrando con números, firmas y sellos oficiales. La vieja Heather se habría sentido culpable por esa fría meticulosidad, pero la nueva Heather sabía que era una armadura. Mientras me protegía con datos, me llegaron noticias de la firma a través de mi abogado. Eran fragmentos que pintaban un cuadro de creciente desesperación. Habían aceptado el préstamo, por supuesto, no tenían otra opción, pero la humillación de firmar ese contrato, de pagarme intereses, había sacudido profundamente su
Estructura de poder. Mi abogado me dijo que estaban tratando torpe y tardíamente de encontrar otras fuentes de financiación para pagarme y deshacerse de mí. Pero mi reputación en el mercado, ahora ligada a mi propia empresa, era sólida. Nadie quería apostar contra mí para apoyar a una empresa que de repente parecía inestable y mal gestionada. La arrogancia que siempre los había caracterizado estaba siendo corroída por la ansiedad. El pánico por perder el contrato de Westbrook los obligó a tragarse su orgullo, pero sabía que la ira y el resentimiento estaban gestando su oportunidad de explotar en la reunión. Finalmente llegó el día de la reunión. Me desperté antes del amanecer, no por nerviosismo, sino por una energía que latía a través de mí. No había ningún miedo, había una claridad de propósito que nunca había sentido antes. A la hora de elegir mi outfit, dejé de lado los vestidos sobrios y discretos que suelo usar para mimetizarme con el entorno. Elegí un traje de pantalón de corte impecable en un tono azul profundo, casi eléctrico. Era un color que irradiaba poder y confianza. Era una armadura moderna. Cuando me miré al espejo, no vi a la chica que pedía permiso con los ojos ambé a una mujer. Un ejecutivo angún oponente. Me arreglé el pelo, me puse un maquillaje ligero, pero llamativo, y me calcé unos tacones altos que hacían un sonido firme y decidido con cada paso. No iba a una reunión familiar, estaba en busca de una adquisición, y yo estaba vestida para el éxito, lista para reclamar cada centímetro del imperio que yo, con mis propias manos, había ayudado a construir y que ahora dirigiría en mis términos. Entrar en aquella sala de reuniones era como subirse a un escenario. El aire era denso, cargado de una tensión casi eléctrica. Ya estaban allí, los tres hombres que habían definido mi mundo durante tanto tiempo. Mi padre, a la cabecera de la mesa, con una expresión dura que no podía ocultar el cansancio y la aprensión en sus ojos. Mi tío Roberto, a su lado, con una postura falsamente relajada, tratando de parecer un mediador neutral, y Jake, mi primo, que por primera vez en su vida no pudo mirarme a los ojos. Sus ojos se apartaron de los míos y se fijaron en un punto cualquiera de la mesa de caoba pulida. Verlo tan disminuido, tan inseguro, me produjo una punzada de fría satisfacción. A mi lado, mi abogado caminaba con tranquila confianza. Me senté en la silla justo enfrente de mi padre, no en uno de los asientos laterales, sino en el otro. Posteé energía de esa mesa. Coloqué mi maletín sobre la mesa con un sonido suave y final. El silencio que siguió fue mi señal. El juego había comenzado. Mi padre se aclaró la garganta, intentando tomar el control como siempre lo hacía. Heather, estamos aquí para... Lo interrumpí. No con rudeza, sino con una firmeza que lo dejó sin palabras. Sé por qué estamos aquí, papá. Y me gustaría empezar... Si no te importa, mi voz resonó clara y sin vacilaciones, llenando el silencio de la habitación. No. Pedí permiso, expresé mi intención. Vi un destello de furia en sus ojos, la indignación de ser contradicho, pero se contuvo. Sus propios abogados, sentados discretamente contra la pared, probablemente le aconsejaron que me dejara hablar. Ellos sabían, como yo, que yo tenía la ventaja. Mi tío y Jake se quedaron en silencio, como estatuas, observando el intercambio de poder entre padre e hija. En ese momento, quedó claro para todos los presentes en la sala que las viejas reglas ya no se aplicaban. La jerarquía familiar se había disuelto. Ahora, era solo capital y estrategia y tuve ambos. No comencé con acusaciones ni con la lista de heridas que cargaba. Eso sería debilidad. Empecé con los hechos. Abrí la carpeta y con la ayuda de mi abogado comencé a distribuir copias de un informe consolidado a cada uno de ellos. Durante los últimos 5 años, comencé con voz tranquila y metódica. Mientras trabajaba en Miller y Miller, fundé y dirigí una firma de inversión paralela, Innovest. Capital en lo que tienen en sus manos es el balance auditado de la firma, su cartera de clientes, el valor de sus activos y el registro de su propiedad intelectual. Hice una pausa para dejarles absorber el impacto inicial. Pude ver sus ojos recorriendo las páginas, la confusión convirtiéndose en asombro. Como puede ver, Innovest Capital por sí solo generó un beneficio neto que representa el 60% del crecimiento total de Miller y Miller durante el mismo periodo. Este crecimiento se
atribuyó en gran medida a otros. Mi mirada se posó en Jake por un segundo, y él se encogió en su silla. Su reacción fue exactamente la que predecí. A mi tío Robert se le cayó la mandíbula. Literalmente. Él miró del papel a mí, como si no pudiera relacionar exactamente ambas cosas. Mi padre, por el contrario, palideció. Su máscara de ira desapareció, dando paso a una expresión de pura conmoción. Hojeó rápidamente los documentos, como buscando un error, un fraude, cualquier cosa que pudiera contradecir la realidad impresa en blanco y negro frente a él. Pero la reacción más gratificante fue la de Jake. No pudo ocultar la mezcla de envidia y miedo. El éxito que había fingido durante años ahora quedaba expuesto como una farsa, empequeñecido por la magnitud de lo que había construido en secreto. Me miró, y por primera vez no vi arrogancia en sus ojos, sino miedo. El miedo de alguien que se da cuenta de que las tornas no solo han cambiado, sino que él nunca tuvo realmente el control. El poder en la sala se había solidificado, y él estaba, sin lugar a dudas, de mi lado de la mesa. Estas cifras, continué, mi voz interrumpiendo el silencio atónito, son la base de mi propuesta. No son una acusación, son un hecho. Demuestran el valor que he generado, que ha sido como mínimo subestimado. Por lo tanto, mi futura relación con esta firma no se basará en lazos de sangre ni en tradiciones anticuadas. Será una sociedad comercial, con términos claros y mutuamente beneficiosos. Miré directamente a mi padre. Miller y Miller necesita innovación, un nuevo rumbo y francamente capital. Innovest Capital, mi firma, lo tiene todo. Lo que propongo no es volver al statu quo, lo que propongo es una reestructuración completa. La palabra reestructuración flotaba en el aire, pesada y llena de significado. No fue una sugerencia, era una condición para su supervivencia, y la expresión de sus rostros mostraba que finalmente comprendían la gravedad de la situación en la que se encontraban. Fue mi tío Roberto quien rompió el silencio con su voz suntuosa de falso conciliador. Heather, querida, eso es impresionante de verdad. Pero no necesitamos ser tan formales. Podemos encontrar una solución, tal vez un puesto de vicepresidenta senior, una bonificación sustancial para reconocer tu trabajo extra. Sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Fue la misma vieja táctica, intentar apaciguarme con migajas, con un título vacío, para mantener intacta la estructura de poder. Mi abogado se movió a mi lado, dispuesto a intervenir, pero levanté la mano discretamente. Esa fue mi batalla. Tío Robert, dije con una calma que lo desarmó. Agradezco la oferta, pero creo que no lo entiendes. No estoy aquí pidiendo un puesto. No estoy negociando una bonificación. Estoy presentando los términos bajo los cuales mi empresa, Innovest, consideraría fusionarse con una nueva división de Miller y Miller. Una división que yo, y solo yo, dirigiré como CEO. El shock en la sala fue tan intenso que era palpable. La palabra CEO salió de mi boca y pareció explotar en el centro de la mesa. Jake se atragantó, un sonido patético que intentó disfrazar como tos. Mi tío se quedó boquiabierto, con la sonrisa conciliadora congelada en su rostro. Pero toda mi atención estaba en mi padre. Él me miró fijamente, y por primera vez en años, sentí como si realmente me estuviera viendo. No era su hija, ni su empleada, sino una fuerza de la naturaleza que él mismo había creado, y que ahora ya no podía controlar. Sus ojos, que antes mostraban furia y pánico, ahora mostraban algo nuevo, algo que no podía descifrar por completo. Era una mezcla de resentimiento, respeto a regañadientes y tal vez un toque de miedo. Él sabía que no estaba mintiendo. Él sabía que los documentos que tenía delante eran prueba de que yo tenía el poder, el talento y el coraje para hacer exactamente lo que estaba diciendo. Esta nueva división, continué, aprovechando su silencio atónito, para rematar el clavo, será autónoma. Tendrá control total sobre su propia estrategia, clientes y operaciones. Mi empresa, Innovest, se integrará en ella, y mis derechos como accionista mayoritario en esta nueva entidad serán proporcionales al capital y los activos que aporte. Todas mis patentes y logros intelectuales serán reconocidos y protegidos formalmente bajo esta nueva estructura. Me incliné hacia adelante y puse mis manos sobre la mesa. En resumen, ya no quiero un lugar en tu mesa, estoy construyendo el mío. ¿Puedes elegir sentarte ahí
como socios en una nueva era de éxito para esta firma, o puedes elegir quedarte atrás y observar qué sucede en la decisión. Es tuya. Pero debe tomarse hoy. La habitación cayó en un pesado silencio, roto solo por el sonido apenas audible del abogado de mi padre susurrándole algo al oído. Mi padre nunca me quitó los ojos de encima. La batalla interna era visible en su rostro, el orgullo herido, la tradición, el shock de verse acorralado por su propia hija. Todo luchaba contra la fría lógica de los números que se extendían ante él. Miró a su hermano, luego a su sobrino, y vio lo que yo vi en debilidad y dependencia. Él era el rey de un castillo que estaba a punto de derrumbarse, y yo era la única persona con el mapa de una nueva fortaleza. Finalmente, suspiró, un sonido largo y cansado que parecía cargar con el peso de años de negación. Hizo un gesto hacia su abogado, quien guardó silencio. Luego se dirigió a mí, no como un padre le habla a su hija, sino como un líder empresarial se dirige a otro. Necesitamos un momento para hablar. A solas asentí lentamente. 5 minutos. Dije con voz firme, mi propuesta no permanecerá sobre la mesa para siempre. Cuando regresaron a la habitación, la atmósfera había cambiado. La resistencia había desaparecido y fue sustituida por una resignación sombría. Mi padre se sentó y el hombre que me devolvió la mirada parecía Mayo Ere, más vulnerable de lo que jamás lo había visto. Miró los papeles, luego a mí y pronunció, con voz ronca, las palabras que yo había esperado oír toda mi vida. Aún sin saberlo. Te subestimé, Heather. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Te subestimé durante años. Me centré en la tradición, en el camino que mi padre me trazó, y no supe ver lo que tenía justo delante. El talento, la fuerza, estaba equivocado. No fue una disculpa florida, no fue un abrazo reconciliador. Era algo mucho más poderoso, era la verdad, una confesión cruda y dolorosa que, en ese ambiente estéril, se sintió como una absolución de todas mis dudas y dolores pasados. En ese momento, la ira que me había impulsado durante tanto tiempo, finalmente se disipó, dando paso a una calma triste, pero liberadora. A partir de ese momento, la negociación pasó a ser una formalidad. Los abogados tomaron la iniciativa, redactando los términos que yo había dictado. Se creó la nueva división denominada Miller y Novesky. Me nombraron director general, con plena autoridad y participación mayoritaria. Mis patentes fueron licenciadas oficialmente al grupo, garantizándome regalías que reconocían su valor. Jake fue reubicado en una posición secundaria en la antigua estructura, una figura decorativa, un recordatorio viviente del antiguo régimen que había caído. La victoria fue completa, quirúrgica, casi anticlimática en su eficiencia. No hubo más gritos, no hubo más discusiones, solo la firma de los papeles que redibujaron el mapa de poder de mi familia para siempre. Mientras firmaba mi nombre, con un bolígrafo que parecía pesar 1 tonelada, no me sentí eufórico. Sentí el peso de la responsabilidad y la ligereza de ocupar finalmente el lugar que por derecho me correspondía. Cuando salí del edificio por segunda vez ese mes, el sol de Boston me golpeaba la cara. No estaba huyendo ni iba a la guerra. Me dirigía a mi primer día de trabajo como CEO, miré la fachada de cristal del edificio, con el nombre Miller grabado en letras imponentes, y pensé en aquel mensaje de WhatsApp, aquella corta y brutal sentencia que había sido mi sentencia de exilio y que, al final, se convirtió en mi manifiesto de liberación. Sentían que me estaban metiendo en una caja, reduciéndome a un rol de apoyo, pero lo único que hicieron fue darme el empujón que necesitaba para romper no solo la caja, sino las paredes de todo el castillo. El dolor de ese momento fue el combustible para la mayor transformación de mi vida. Y allí, de pie en la acera, entendí que a veces el momento en el que crees que lo has perdido todo es en realidad el momento exacto en el que empiezas a ganarte a ti mismo.